En el Perú se están eligiendo candidatos en este momento que van a ser diputados, senadores, en un contexto complejo de lo que es la política específicamente. Precisamente hoy tenemos a un abogado, dirigente histórico del partido aprista peruano, ex congresista de la República y actual candidato a diputado nacional, y estamos hablando de el doctor Mauricio Mulder, que tiene una extensa trayectoria en la política del Perú. ¿Qué tal, doctor Mauricio Mulder? Lo saluda Fernando Aguinaga desde la 89.5 Radio Municipal, desde General Rodríguez, Buenos Aires, Argentina. Bueno, mucho gusto de poder hablar con ustedes y que además tengan esta opción de también conocer lo que sucede en nuestra grande América, que es nuestra cuestión de hacer. Muchísimas gracias, doctor, por contestar. ¿Cómo evalúa actualmente la situación actual del Perú y el nivel de desgaste de la institucionalidad democrática? A ver, estamos en el medio de un proceso electoral que va a terminar en el mes de abril. La verdad es que el proceso se ha establecido de una manera bastante complicada. Hay muchas quejas sobre cómo el Jurado Nacional de Elecciones, que es la entidad que tiene que contar los votos y es la que tiene que supervisar todo lo que hay en el proceso electoral, hay demasiada burocracia, hay otros entes del Estado que también se inmiscuyen y están generando situaciones en las que de mira a lo que va a ser el proceso electoral, muchos candidatos están haciendo ya el máximo de poder hacer algo para tener una presencia en el proceso electoral. Y eso está llevando a que la demagogia, que aquellas personas que están en lo que podríamos llamar la parte marginal de la vida política, están empezando con mucha demagogia tratando de buscarse un espacio para el proceso electoral. Y entonces eso está llevando las cosas a una situación en la que desafortunadamente no hay posiciones que se estén llevando, que sean serias, que sean justo para que el país pueda avanzar de una manera sólida, sino que más bien es la demagogia la que está en este momento primando en el país. Doctor Mulder, usted que es un hombre histórico, un dirigente formado y forjado dentro de lo que es el aprismo, que es un partido político histórico allá en el Perú, ¿cree que el país atraviesa una crisis de gobernabilidad o una crisis más profunda del sistema político? Bueno, yo diría que son las dos cosas, porque en primer lugar hay una precariedad muy alta sobre la vida política y sobre todo por quienes están en estos momentos en la conducción del país. El presidente de la República, el señor Geri, es un interino y como él, 3 otros parlamentarios han sido también presidentes y por supuesto no han hecho absolutamente nada porque han sido el producto de lo que es la improvisación. Y entonces ahora seguimos en lo mismo y lo peor de todo, que como nos estamos acercando al proceso electoral, la demagogia se está convirtiendo en el punto fundamental de la presencia de los candidatos. Y eso es bastante penoso porque las ideas sólidas, las ideas que sean racionales están en segundo lugar. ¿Y qué responsabilidad, desde su punto de vista y su análisis, qué responsabilidad tienen los partidos políticos en lo que es la inestabilidad que vive el Perú desde hace años? En la presentación que usted hizo, mencionó que en nuestro partido, el partido en el que yo milito y del cual soy presidente de la comisión política, es porque somos un partido político que tiene una tradición que ya cumplió 100 años.
Pero lo que más prima ahora es todo lo contrario, es decir, 2 o 3 antes de que se inicie el proceso electoral, se forman partidos políticos alrededor de 2 elementos. El primero es saber que si una persona es candidato y pierde, no le pasa nada, ¿no es cierto? Pero si una persona hace una propuesta que es sólida y firme, todos los demás se van contra él porque es una guerra. Ya no es un tema en donde primen las ideas y la historia. No, hay demasiado demagogia, hay que recordar que son casi 50 los partidos políticos. La cédula de votación es del tamaño de una sábana, literalmente. Y eso va a ser bastante difícil para la población. Y entonces, si tenemos demagogia por un lado y tenemos apatía por parte otra, y al mismo tiempo que el gobierno no gobierna, no es tan, digamos, tan sólida la posibilidad del futuro propio, ¿no? Y siendo usted aprista, como me lo menciona, y aparte conociendo su historia y su procedencia, ¿cuál cree que es el lugar del aprismo hoy en una sociedad muy distinta a la que lo vio nacer al aprismo? Bueno, hay puntos que son permanentes y que fueron, digamos, los que llevaron a que hubiera un partido que, como el nuestro, pueda tener 100 años. Y eso se refiere a que el partido aprista se gestó en los años 20, o sea, casi 100 años, ya más de 100 años incluso, pero los problemas siguen siendo lo mismo. O sea, en el sentido de que hay alta pobreza, hay ignorancia, mucha demagogia, hay además inseguridad en las calles, y entonces la percepción que tiene la población sobre lo que es la política es de bastante, digamos, de creer que esto no sirve para nada, que los políticos son todos iguales y que cuando llegan al poder lo único que buscan es enriquecerse. Y esa percepción es bien difícil de contrastarla porque es lo que más se ve. Si hubiera habido 3 o 4 partidos políticos, como por ejemplo es en Europa, ¿no?, en donde ahí tienes un partido de izquierda, uno de derecha, y 2 o 3 partidos históricos y punto. Pero aquí tenemos 50 partidos políticos que en casi la mayoría de ellos, se han gestado hace 2 o 3 semanas. Todavía tenían tiempo, podría hacer un partido político hace 2 o 3 semanas. Y eso, francamente, solamente es una aventurilla. Entonces, ese es el problema, pero no queda de otra. Doctor Mulder, viendo todo este contexto complejo de lo que es la política peruana y que es una picadora de carne, ¿por qué usted decide postularse nuevamente a un cargo legislativo en un contexto tan complejo? Porque los que tenemos la conciencia de lo que está sucediendo y sabiendo que no existe otro camino, que es el camino de la conducción de la vida política, uno o se va a su casa y se pone a jugar con sus nietos, o hace algo también para que los nietos de todos los demás también puedan hacerlo. Pero no es evidente que en este momento tengamos, digamos, una posibilidad de que las cosas van a mejorar, en la medida en que más bien lo que estamos viendo que las cosas no lo están resolviendo los problemas del país. Y entonces, con esas circunstancias, no nos queda como políticos que somos conscientes de lo que está sucediendo, de seguir luchando porque haya más democracia, porque haya más solidez, porque haya más cultura, porque haya menos violencia, etcétera. Doctor Mulder, usted llega al Congreso, ¿cuáles serían sus principales ejes de trabajo estando ya electo? Bueno, hay que hacer una reforma de todo el sistema político del Poder Ejecutivo.
y al mismo tiempo hay que cambiar la constitución del Estado para que los tres poderes básicos que tiene toda democracia, que es el poder legislativo, el legislativo, es lo que nos toca como tarea fundamental. Y creo que la modificación de la Constitución para darle mayor equilibrio al sistema político es fundamental, porque lo que hemos visto en los últimos tiempos en nuestro país es una guerra entre el Poder Ejecutivo contra el Poder Legislativo, contra el Poder Judicial, y eso es un caos que ha hecho que el país no haya avanzado. Doctor Mulder, ¿usted cree que deberíamos volver a la Constitución del año 79 que fue promulgada por Víctor Raúl Aylwin de la Torre? Bueno, es una propuesta que nosotros hicimos en varias ocasiones, obviamente haciendo las modificaciones que el tiempo lleva, pero en nuestro país existe, como seguramente ocurrirá también en otros países, el hecho de no darle a la persona que sea adversal, la posibilidad de decirle, oye, qué buena idea tuviste tú, yo la voy a llevar a cabo. Por lo general se ve muy poco eso, pero nosotros sí levantamos esas banderas, y con esa función nosotros consideramos que tenemos bastante futuro. Así es como hemos llegado a tener 100 años en un país en donde han habido golpes de Estado permanentemente, y eso ha llevado a que todavía seamos el país más sólido del país, ¿no? El partido más sólido del país. Exactamente, y en donde muchas veces fue proscrito y perseguido sus líderes políticos, ¿no? Estoy hablando específicamente del partido, de los líderes del partido aprista. Bueno, pues aprista se llama porque es Alianza Popular Revolucionaria Americana, que se formó hace 100 años como una propuesta de que en América Latina haya una sola corriente en favor de lo que es Indoamérica. Y creemos que eso todavía es un sueño, como es el sueño de Bolívar, y con eso creemos que todavía tenemos mucho por adelante. Doctor Mulder, una última pregunta. ¿Qué reformas considera usted urgentes como para poder recuperar la credibilidad de un parlamento allá en el Perú? Bueno, lo que dije hace algunos minutos, en el sentido de que tiene que haber una modificación de la constitución del país para darle más equilibrio a las decisiones que se hacen desde el punto de vista político. Si creemos que el presidente de la República es un monarca, como algunos creen, evidentemente hay allí una distorsión. Y entonces por eso es fundamental que cambiemos la Constitución y que hagamos una Constitución que esté más acorde con el mundo actual. Doctor Mulder, ¿qué mensaje le daría usted a los ciudadanos peruanos, tanto que se encuentran hoy en el Perú como en la diáspora o en el extranjero, que sienten desencanto o desconfianza hacia la clase política? Bueno, sí, eso sucede, y no solamente en el Perú, sino diría yo que en casi todo el mundo. O sea, en América Latina está dándose mucho espacio, ¿no? Muy pocas he encontrado que haya lugares en donde la gente esté contenta con su sistema político. La verdad, por lo general, siempre todos los que hacen el trabajo político son señalados por la mayoría de los ciudadanos como personas que no hacen nada, etcétera, etcétera, porque es lógico. O sea, hay puntos de vista que son distintos entre unos y otros, y es muy difícil encontrar puntos de vista comunes.
Pero cuando hay, claro, liderazgos grandes, cuando hay partidos grandes, etcétera, se puede lograr. Y ya vi, aquí en América Latina ya ha ocurrido eso. Lo que tenemos que hacer es seguir haciendo ese mismo camino para evitar que los dictadores sean los que se queden con el poder. Doctor Mulder, muchísimas gracias por haberme permitido poder sacarlo al aire, el mayor de los éxitos, y posteriormente lo estaremos llamando para analizar la política en el Perú y en un contexto también geopolítico latinoamericano. Muchas gracias, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Estuvimos hablando con el doctor Mulder, candidato a diputado nacional en la República Hermana del Perú, y vamos a una pausa y volvemos con el programa Zona Libre.